Estamos respondiendo a la pregunta sobre discapacidad y duelo. Estamos pensando en aquellas personas que a lo mejor tienen una dificultad para caminar, que son ciegas, que son sordas, que tienen una dificultad para retener información en su mente, etcétera, etcétera. Personas que, comparados con la mayoría de la población, tienen algo que no funciona tan bien. Bien, ¿qué podemos hacer cuando trabajamos o somos familiares de una persona con una discapacidad? En primer lugar, la aceptación por parte de la familia y de los profesionales de esa discapacidad como un hecho es muy importante, pero tenemos que entender que la persona que sufre esa discapacidad, en ocasiones, sobre todo si ha sobrevenido de una forma rápida, puede tardar un tiempo en adaptarse a aceptarlo. Es muy fácil que tarde bastante tiempo en adaptarse a aceptarlo. También es muy fácil que tarden bastantes años en notarse esas diferencias como algo que te diferencia del resto de la población. Por ejemplo, si yo tengo una dificultad para aprender a multiplicar y a mantener las tablas de multiplicar en mi mente, eso no lo voy a notar en mis relaciones sociales probablemente hasta que tenga 8 o 9 años. Entonces esa dificultad memorística no la voy a notar hasta esa edad y por lo tanto no voy a notar muchas diferencias, mi vida social va a ser fantástica. Aprovechemos todo el tiempo que tenga una persona de normalidad para apoyar una idea esencial con las discapacidades. Las personas discapacitadas no son una discapacidad, tienen una discapacidad, tienen una enfermedad, tienen una dificultad o varias, pero esto es parte de la condición humana. Todos nosotros tenemos áreas que no funcionan nada bien y que pueden llegar algún día, aunque hoy estemos maravillosamente bien, pueden llegar algún día de forma inesperada. Con lo cual, todo lo que ellos tengan que pasar es una lección para los que están bien, para su futuro o para una posibilidad eventual. Y además de eso, es normal tener dificultades en la vida. Algunas son muy frustrantes, pero se pueden tener dificultades en la vida y aún tener una vida. Entonces, en primer lugar, tenemos que respetar el duelo de la persona discapacitada y de su entorno y comprobar que ese no es un duelo patológico, es decir, que no se niega la pérdida, que no se dice no te pasa nada, estás fenomenal, puedes seguir una vida exactamente igual que todos los demás. Comprobar que, además de eso, tampoco se hace una tragedia de la discapacidad. Tienes esta discapacidad, nunca podrás hacer nada, tu vida va a ser una ruina y una catástrofe. Que también hay familias que piensan eso. Tengo una persona con esta dificultad, nunca podremos ser felices, nunca más. ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Pues porque a todos nos toca algo. Y en tercer lugar, ya tenemos que entrar, pasado el duelo, si el duelo se elabora bien, tenemos que entrar a trabajar algo que han llamado los angloparlantes empowerment, que es dar poder a la persona que tiene esa situación única. Con mucha frecuencia vamos a encontrar que hay hoy en día mucha tecnología que puede suplir dificultades, con lo cual se disminuye muchísimo esa discapacidad, y cuando no hay tecnología también hay sentidos paralelos que podemos utilizar para ayudar con esa discapacidad. Es decir, si yo, por ejemplo, soy una persona ciega, voy a tener que trabajar mucho mi oído y voy a tener que trabajarlo muy a fondo. Si soy una persona a lo mejor ciega y sorda, quizá pueda desarrollar maravillosamente bien mi olfato. Lo complementario, lo alternativo. Y entonces, al tener que desarrollar otras áreas de mí, puedo llegar a ser una persona con un talento muy particular y ese talento puede ser muy beneficioso para la sociedad. Es muy frecuente ver algunos músicos que son muy buenos cantantes y que son ciegos. Por ejemplo, Stevie Wonder y otros cuantos, ¿no? Porque han podido desarrollar mucho mejor el oído que, por ejemplo, la vista. Otra de las cuestiones que es muy importante y que va en relación con esto de desarrollar algo paralelo. Una de las cosas muy clásicas en una personalidad, en una persona discapacitada, es que va a tener que depender mucho más de la sociedad para poder salir adelante. Con lo cual necesitamos que esa persona reciba más apoyo de los demás. ¿Cómo se consigue más apoyo de los demás? Cultivando a fondo las habilidades sociales, el factor encanto, el factor empatía, el factor
ser una ricura de persona, ese tipo de factores, dale caña, porque ese factor va a ayudarte a sobrevivir muy en serio. Y eso sí, es muy importante no cultivar el factor yo soy una carga para ti, no. Es un factor de yo estoy contigo, agradezco mucho lo que haces por mí y yo también tengo cosas que aportar. Entonces va a poder estar en relaciones sociales muchísimo más dignas, mucho más fuertes. Eso es lo que yo tendría que decir acerca de discapacidades en estos 3 minutos. Espero que haya sido útil. Hasta pronto.